La música es tan relevante para el ser humano, tanto es así, que si tenemos en cuenta todas y cada una de las variedades musicales específicas, podríamos hablar de más de 2.500 géneros musicales o tipos de música distintos y más de 100 millones de canciones en toda Internet. La música es una de las formas de expresión artística más antiguas de la humanidad. Un dato curioso es que la ciencia ha demostrado que con la música conseguimos activar los dos hemisferios del cerebro y crear más conexiones entre ellos. La música, con su capacidad de evocar emociones y transmitir ideas, a lo largo de los siglos, se ha moldeado y transformado, reflejando la diversidad cultural y la creatividad de diferentes civilizaciones. En esta ocasión recopilé solo canciones y melodías anteriores a la Edad de Cristo, desde cómo sonaban las melodías de los hombres de las cavernas, hasta la única vez que Jesús el Cristo cantó, según la Biblia. A medida que avancemos en nuestro recorrido, descubriremos cómo la música fue evolucionando de simples sonidos a melodías más complejas. Prepárate para ser transportado en el tiempo y deleitar las músicas más antiguas de la humanidad. A continuación te mostraré cómo sonaban algunas de estas curiosas e interesantes melodías. Música de flauta neandertal, 50.000 a.C. La Neanderthal Bone Flute es una flauta hecha de hueso asociada a los neandertales, una especie de homínidos extinta que habitó Europa y partes de Asia hace miles de años. La flauta se encontró en 1995 en la cueva de Divje Bab, ubicada en Eslovenia. Es considerada una de las primeras evidencias de música creada por seres humanos primitivos. Está tallada en el hueso de un fémur de oso de las cavernas y tiene entre 50.000 y 60.000 años de antigüedad, lo que la convierte en uno de los instrumentos musicales más antiguos conocidos. La flauta tiene 4 agujeros y se cree que fue utilizada para producir sonidos melódicos. Música paleolítica, 33.000 a.C. La flauta paleolítica de la cueva Hohlefels es otro ejemplo importante de un antiguo instrumento musical. Fue descubierta en 2008 en la cueva de Hohlefels, ubicada en el suroeste de Alemania. Esta cueva ha sido un sitio arqueológico significativo donde se han encontrado numerosos artefactos pertenecientes al Paleolítico Superior. La flauta de la cueva Hohlefels es una flauta de 4 agujeros con un agujero faltante. Está hecha del radio de un buitre leonado y tiene alrededor de 33.000 años de antigüedad, lo que la convierte en uno de los instrumentos musicales más antiguos conocidos. Música de la Edad de Hielo, 10.000 a.C. Durante la Edad de Hielo, los seres humanos vivían en comunidades de cazadores-recolectores, y se cree que la música habría desempeñado un papel importante en la vida cotidiana de estas sociedades. Es probable que la música se haya utilizado para diferentes propósitos, como rituales religiosos, expresión cultural, celebraciones, comunicación y entretenimiento. En cuanto a los instrumentos musicales, los materiales orgánicos como la madera y los huesos eran los más comunes debido a su disponibilidad. Se han encontrado flautas de hueso en sitios arqueológicos que datan de la Edad de Hielo, lo que sugiere que podrían haber sido utilizadas para producir música. Además de las flautas, es posible que se hayan utilizado instrumentos de percusión, como tambores o instrumentos de golpe. Mantra Om, 3000 a.C. Om es una antigua sílaba sánscrita. Apareció por primera vez en los Upanishads, textos sagrados hindúes, fechados entre 1500 y 1200 a.C.
La práctica del yoga data del 3000 a.C., pero otros investigadores dicen que tendría una antigüedad de 5000 a.C. Por lo tanto, el mantra Om lo ubicamos en el 3000 a.C. aproximadamente. Según la mitología hindú, Brahma, el creador del universo, fue una vez la única entidad existente. El pensamiento y anhelo de Brahma por convertirse en muchos creó una vibración que tomó forma en el sonido Om. De esta vibración inicial nació todo el universo, junto con todas las criaturas que lo pueblan. Om es uno de los mantras más poderosos de todos los tiempos. El término mantra se refiere a una palabra, sonido o frase que se repite y se usa para apoyar la práctica de la meditación y para promover y facilitar la concentración. La epopeya de Gilgamesh, 2100 a.C. La epopeya de Gilgamesh es un poema épico de la antigua Mesopotamia, considerado como la literatura notable más antigua que se conserva y el segundo texto religioso más antiguo, después de los textos de las pirámides de Egipto. La historia literaria de Gilgamesh comienza con 5 poemas sumerios sobre Gilgamesh, rey de Uruk, que datan de la tercera dinastía de Ur 2100 a.C. La epopeya de Gilgamesh aborda temas universales como la amistad, la mortalidad, la búsqueda de la sabiduría y el significado de la vida. A través de las aventuras de Gilgamesh, el poema reflexiona sobre la condición humana y la inevitabilidad de la muerte. Además, también proporciona información valiosa sobre la cultura, la religión y la sociedad de la antigua Mesopotamia. Himno sumerio a Inanna, 2000 a.C. El himno sumerio a Inanna fue escrita en sumerio por la hija de Sargón el Grande, la suma sacerdotisa de Inanna en la ciudad de Ur, una mujer llamada Enheduanna. Lo que escucharás en unos momentos está cantado en sumerio y acompañada de una lira dorada de Ur, descubierta en la década de 1920. En la mitología sumeria, Inanna era la diosa del amor, la belleza, el sexo, la guerra, la justicia y el poder político, y protectora de la ciudad de Uruk. Hay 153 líneas en el himno a Inanna. Fueron escritas en 3 tablillas de arcilla sumeria en escritura cuneiforme. La diosa sumeria Inanna fue adoptada por los babilonios y acadios posteriores y recibió el nombre de Ishtar. Himno de Lipit Ishtar, 1950 a.C. Esta pieza musical antigua encontrada data de aproximadamente 1950 a.C., lo que la hace cercana a los 4000 años de antigüedad. Es un himno sumerio que alaba a Lipit Ishtar, rey de Isin. La pieza se compone de instrucciones sobre cómo tocar el himno de Lipit Ishtar. Se encontró en Sumer, en lo que hoy es Irak, y está inscrito en una tablilla de arcilla. La pieza fue escrita en escritura cuneiforme, una de las primeras formas de escritura. El himno comienza alabando la sabiduría y la justicia de Lipit Ishtar. Luego continúa describiendo sus muchos logros, y el himno concluye pidiendo a los dioses que bendigan al rey Lipit Ishtar y su reino. Samaveda, Veda del canto, 1500 a.C. La música védica más antigua se llama Samaveda. Es uno de los 4 Vedas, que son los textos sagrados del hinduismo. El Samaveda es una colección de himnos que se cantan en los rituales védicos. Los himnos del Samaveda están escritos en sánscrito y se cantan en un estilo melódico específico. Se cree que el Samaveda se originó en la región del río Indo, en el norte de la India, alrededor del 1500 a.C. El Samaveda no fue escrito por una sola persona, sino que fue una compilación de himnos que fueron transmitidos oralmente durante siglos. Es el Veda más musical de los 4 Vedas y es considerado el texto base de la música védica. La música védica sigue siendo practicada hoy en día por algunos hindúes y es una parte importante de la cultura india.
Canto hebreo, Salmo 90, 1440 a.C. Dado que el libro de los Salmos es una colección de canciones de varios autores, sus fechas también varían mucho. Moisés escribió el Salmo 90. Es el más antiguo durante sus 40 años en el desierto, aproximadamente entre el 1440 a.C. Muchos de los salmos fueron escritos durante los reinados de David y Salomón, aproximadamente en 1000 a.C. Los últimos salmos se completaron poco después del regreso de los judíos de Babilonia, alrededor del 537 a.C. Himno egipcio a Amón-Ra, 1430 a.C. El himno egipcio a Amón-Ra fue escrito alrededor del 1430 a.C. aproximadamente durante la dinastía 18 del Antiguo Egipto. Amón-Ra fue uno de los dioses más importantes de Egipto. Era el rey de todos los dioses. Su culto también se extendió más allá de Egipto, por Asia y el interior de África. El himno es una expresión poética y religiosa que alaba y celebra a Amón-Ra como la deidad suprema. Fue adorado también por los griegos con ese mismo nombre. Amón tenía un templo y una estatua, regalo del célebre poeta griego Píndaro en 443 a.C. en Tebas y otra en Esparta. El himno hurrita, 1400 a.C. Es una de las primeras partituras más antiguas encontradas y data de hace 3400 años. Se descubrió gracias a su conservación en tablillas de arcilla, escritas en cuneiforme ugarítico silábico, y fue localizada a comienzos de la década de 1950 por el arqueólogo francés Emmanuel Larochelle, mientras realizaban las excavaciones del Palacio Real de la ciudad de Ugarit, conocida hoy como Siria. El himno hurrita es una de las canciones con evidencia escrita más antiguas que se conocen hasta ahora. Aunque se descubrieron alrededor de 29 textos musicales en Ugarit, solo este texto estaba en un estado de conservación suficiente para permitir su reconstrucción musical moderna. Himno egipcio a Atón, 1350 a.C. El himno a Atón fue escrito durante el reinado del faraón Akenatón, entre 1353 y 1336 a.C. Akenatón fue un faraón revolucionario que introdujo un nuevo monoteísmo en el antiguo Egipto. Atón era el dios del disco solar, y Akenatón lo consideraba el único dios verdadero, por lo que eliminó el culto al anterior dios, Amón-Ra, y de todos los dioses. Durante su reinado mandó a borrar a todos estos dioses de los jeroglíficos de las paredes de templos y tumbas a golpe de cincel. El himno a Atón es una obra maestra de la literatura egipcia antigua y es una fuente valiosa de información sobre la religión y la cultura egipcia. El himno es una celebración de Atón y describe sus muchos atributos. Atón es descrito como el creador del universo, el dador de vida y el protector de los egipcios. Canto hebreo, Salmo 19, 1000 a.C. El Salmo 19 fue escrito por el rey David durante su reinado, en el 1000 a.C. Es un salmo de alabanza a su Dios. Alaba la creación de su Dios, la ley de su Dios y la palabra de su Dios. El salmo también habla de la santidad de su Dios y de la necesidad de la humanidad de arrepentirse de sus pecados. El rey David reinó sobre Israel durante 40 años, desde el 1004 a.C. hasta el 966 a.C. Fue el segundo rey de Israel, después de Saúl. David fue un gran rey y un gran guerrero. Llevó a Israel a la victoria sobre muchos enemigos y expandió el territorio del reino. El Cantar de los Cantares, 950 a.C. La tradición judía y cristiana atribuye el Cantar de los Cantares a Salomón, el tercer rey de Israel. Sin embargo,
El verdadero autor podría haber sido una mujer. Lo cierto es que se escribió durante el reinado del rey Salomón en 950 a.C. El Cantar de los Cantares se escribió durante el período del reino de Judá. El libro es una colección de poemas que describen el amor romántico entre un hombre y una mujer. Los poemas son sensuales y explícitos y celebran la belleza y la alegría del amor. La Ilíada, Homero, 800 a.C. La Ilíada es un antiguo poema épico griego atribuido al poeta Homero. Aunque no hay un consenso absoluto sobre la fecha exacta de su escritura, se cree que fue compuesta entre los siglos 8 y 7 a.C. La historia de la Ilíada se sitúa durante la guerra de Troya y se centra en los eventos finales del conflicto. La tradición sitúa a Homero en la isla de Quíos, cuya costa está muy bien descrita en la Ilíada, o bien en la isla de Esmirna, hoy llamada Izmir. La Ilíada está formada por 24 cantos, en los cuales se concentran más de 15.000 versos. Eurípides, Stasimón Coro de Orestes, 408 a.C. El Stasimón Coro de Orestes fue escrito por Eurípides, un dramaturgo ateniense que vivió en el siglo V a.C. La obra se estrenó en Atenas en el año 408 a.C. y se considera una de las obras más importantes de Eurípides. En el canto, el coro lamenta la muerte de Agamenón, héroe de la mitología griega mencionado en la Ilíada, y pide venganza contra su asesina, Clitemnestra, su esposa. El Estasimón es un canto poderoso y emocional que expresa el dolor y la ira del coro. El canto también es una meditación sobre la naturaleza del mal y la importancia de la justicia. Música tradicional de la dinastía Han, 206 a.C. La música tradicional de la dinastía Han se remonta al siglo III a.C. y es una de las formas musicales más antiguas de China. Se caracteriza por su uso de instrumentos de viento como el guqin, bianzhong y el erhu, así como por su estilo melódico único. La música tradicional de la dinastía Han se utilizaba en una variedad de contextos, incluyendo ceremonias religiosas, fiestas, celebraciones y tareas agrícolas. Era una forma importante de entretenimiento y educación, y también era una forma de mantener vivas las tradiciones y la cultura china. Epitafio de Seikilos, 100 a.C. El epitafio de Seikilos es una composición musical antigua que se encuentra en una estela de mármol, que data aproximadamente 100 a.C. Fue descubierto en 1883 en Aydin, Turquía, y es considerada la pieza musical completa más antigua que se conoce hasta ahora. Consiste en una inscripción grabada en la estela, con texto en griego antiguo y notación musical escrita encima. El texto es un poema que celebra la vida y la fugacidad del tiempo, y la música está escrita en un estilo melódico y rítmico. La letra de esta pieza son 4 líneas de texto que dicen: mientras vivas, brilla, no tengas dolor en absoluto. La vida existe solo por un corto tiempo, y el tiempo exige su tributo. Carmen Saeculare, 17 a.C. Carmen Saeculare fue compuesto por el poeta latino Quinto Horacio Flaco en el año 17 a.C. para celebrar el 800 aniversario de la fundación de Roma. El poema es un himno a Apolo y Diana, y se canta en un estilo coral. El Carmen Saeculare es un documento importante de la cultura romana antigua, y es una de las obras más famosas de Horacio. Horacio nació en Venusia, Italia, en el año 65 a.C. Murió en Roma en el año 8 a.C. Fue uno de los poetas más importantes de la época de Augusto, y sus obras son consideradas clásicos de la literatura latina.
Canto de Jesús, Salmos 33 después de Cristo. La única vez que la Biblia relata que Jesús cantó fue en la noche de la última cena, a sus 33 años, horas antes de que sea apresado y posteriormente crucificado. El himno escogido para este santo y triste momento fue uno de los Salmos. Esto se corrobora en Mateo capítulo 26, versículo 30. En él menciona que él estaba profundamente triste y angustiado. También dijo que sentía en su alma una tristeza de muerte, por lo cual oró diciendo las siguientes palabras: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La música es algo esencialmente emocional, y aquella noche fue sin duda muy emocional para él. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים